Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Alfredo, atrás de cámara está Laura y bueno, quería explicar en este primer video más o menos de qué se va a tratar. Antes que nada, decirte que bueno, que no estudié nada, no soy especialista en nada, no me voy a basar en una única fuente para lo que te voy a decir, es solamente compartir mi experiencia en cuanto a lo que fui imaginando, podría decirse, a lo largo de distintos conocimientos, ¿no? Que fui adquiriendo, ya sea estudiando distintas cosas que al final no terminé ni una, leyendo varios libros que voy a ir nombrando los distintos autores y bueno, muchos videos, otro tipo de fuentes que bueno, que ya iré nombrando con el tiempo, pero que en sí esto va a ser una especie de resumen de una conclusión general a la que llegué, alimentada por bueno, varios conocimientos que voy a ir nombrando y bueno, que en sí no es nada invento personal, digamos, ¿no? Sino que es la confluencia de todos esos conocimientos que me llevan a tener una determinada creencia que obviamente no coincide con mi entorno y bueno, me gustaría transmitirla entonces uno por uno de esta forma o de cualquier otra. Ya encontraré algún otro tipo de medio. Por el momento no se puede. Por el momento, bueno, voy a empezar con este porque hay que empezar de una vez. Así que bueno, antes que nada, quería entonces pensar un poquito, por ejemplo, en el cerebro humano. Como siempre, se planteó la idea de la dualidad. El humano está hecho para pensar de forma dual. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pensamos siempre en dos partes? No en una tercera o en una cuarta, sino que siempre hablamos de dos partes. Bueno, primeramente, porque nuestro cerebro, hice lo que pude dibujando un cerebro, está constituido, ¿no? En general se creía por dos hemisferios bien definidos, los cuales a su vez tenían diferentes especialidades, ¿no? El izquierdo, el más lógico, matemático, el que encuentra una solución puntual, el que va a lo seguro, el que busca la seguridad. Podríamos decir que es aquel que se basa en el conocimiento, en la experiencia ya adquirida y solo actúa en base a los cálculos que hace en cuanto a las circunstancias que se van a dar llevando a cabo diferentes actos. Es como que hace una suma. Bueno, si hago esto más esto, el resultado va a ser esto. Por otro lado tenemos el hemisferio derecho, el que es más creativo, el que es más arriesgado, el que va a la multiplicidad de soluciones, el que busca ser más creativo en cuanto a la solución, aunque ésta no se haya dado en el pasado. No se basa en la experiencia, sino que es más arriesgado, es más arrojado, va hacia lo que pueda llegar a ser. Por eso crea soluciones múltiples, es más tomador de riesgos. Después con el tiempo, bueno, llegó un momento en que la ciencia, a través de diferentes aparatos que fueron apareciendo, llegó a la conclusión de que no, que esto no era tan así, que en realidad el cerebro es más holístico, cada decisión se toma como una red entera, ¿no? Una red neuronal que va uniendo los distintos hemisferios. Por lo tanto, llegó a considerarse que esta idea del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho estaba errada. Sin embargo, todas las personas conocemos a otras personas, todos tenemos conocidos que podrían entrar, ¿no? Por ejemplo, mirando este dibujo. Si esta es la solución a la que queremos llegar, bueno, sin embargo, si bien nuevas teorías, entonces descartaron esta idea de los hemisferios y que de unas personas son más especialistas en utilizar el izquierdo, otras el derecho. Sin embargo, todos tenemos conocidos lo que podríamos incluir dentro de una forma específica de ser, ¿no? Las personas más convergentes, las que observan todas las cosas y buscan una solución en base a las experiencias ya vividas, que buscan la seguridad. Es verdad que hay personas a las que, por ejemplo, necesitan ir a la seguridad del sueldo fijo. Las personas que buscan tener una seguridad en cuanto a los pasos a seguir, que no quieren explorar, que quieren ir por el camino conocido.
Ahí seguí. Pero después tenemos también el otro tipo de personas, las que se podría decir que son divergentes, que desde el planteamiento del problema, la solución la empiezan a buscar por fuera de este problema, empiezan a divagar por distintas ideas, por distintas teorías, arman sus propias conclusiones y van vagando de conclusión en conclusión hasta, bueno, ir experimentando con distintas soluciones. Así como con el tiempo se refutó esta idea de que las personas actúan en base al hemisferio izquierdo o al hemisferio derecho, también con el tiempo nos demostramos día a día como conocemos personas que en realidad son más convergentes o divergentes en cuanto a la solución de problemas. Otra vez volvemos al principio de la dualidad, como buscamos siempre que hayan dos posibilidades, izquierda o derecha. En tal sentido, entonces, ya desde la antigüedad se vino planteando esta idea de la dualidad. Asimismo, entonces, nos creamos categorías. Es como que el humano es el centro que está siempre reconociendo que hay dos tipos de realidades, ¿no? La física y la mental, la material y la abstracta, la tierra y el cielo. En las religiones existe el cielo o el infierno, dos lugares opuestos, ¿no? Existen el conocimiento científico y el uso de la razón, existe la Biblia y los libros de Platón que contradicen, ¿no? Siempre, pero siempre están hablando de un mismo tema, siempre están hablando de esta percepción que tiene la persona, de esta doble realidad que confluye siempre en el humano, que es el humano el que nota que hay dos realidades y cada uno basado en su experiencia, por ejemplo, en su ambiente, en su entorno, en su sociedad, en su cultura, le da un significado científico o le da un significado religioso. Bueno, entonces de esta dualidad que estaba hablando, ¿no? Bueno, pensé en la idea de, por ejemplo, como, por ejemplo, en la cultura occidental, la greco-romana, había aparecido Jano, el dios de las dos caras, ¿no? Este representaba una entrada y salida, representaba el día y la noche, representaba el comienzo y el fin de algo. Por ejemplo, se le oraba a la mañana, el pater family, ¿no? El padre de familia, le oraba cada mañana para pedir que vaya bien durante el día, que vaya bien la cosecha. Del nombre Jano viene, por ejemplo, el mes de enero, porque es el principio del año. Voy a tomar un tereré porque están haciendo 30 y pico de grados, así que ahí seguimos. Al mes de enero entonces se le dio el nombre por Jano, porque era el comienzo de un año. Al comienzo de las guerras se le pedía a Jano que éstas sean exitosas, ¿no? Para los romanos se le atribuyen, bueno, un par de ayudas, un par de milagros que, bueno, lo hablaremos en otro momento. Asimismo, en la cultura oriental apareció también otro concepto, ¿no? Lo relacioné con el yin y el yang, el bien y el mal, lo mismo, lo bueno, lo malo, la materia y la energía, la vida, la muerte, todos los comienzos de algo son los principios de otra cosa. Así tenemos entonces que el día y la noche, un principio y un fin, el frío, el calor, son interdependientes, ¿no? El fin de uno es el principio del otro. Así entonces tenemos tres conceptos básicos que unen a las dos ideas. La interdependencia. No hay día si no hay noche. No termina la noche si no comienza el día, por ejemplo, ¿no? El cambio. Todo esto habla de, por ejemplo, algo cálido que pasa a ser frío o algo frío que se convierte en cálido, la luz que se convierte en oscuridad, viceversa. Y el equilibrio. Ninguno supera al otro, ninguno es más importante que el otro, ninguno intenta exterminar al otro, sino que hay que encontrar el equilibrio. El yin y el yang lo que habla es, por ejemplo, de formar el círculo formado por la parte blanca, la parte negra, y cómo a la vez cada uno tiene una porción del otro, cómo estos dos se fusionan para hacer un todo. Nuestra realidad entonces está fusionada
la materia y la energía, lo que vemos, lo que no vemos, lo que creemos real con nuestros sentidos y lo que no ven nuestros sentidos, pero de igual manera existe y está fusionándose con nuestra realidad para crear un todo que no es del todo percibido por nosotros, pero que es interdependiente, que depende la realidad esa que no percibimos para que exista la nuestra, la que sí percibimos con nuestros sentidos. Bueno, entonces, ahora hablando un poco de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo real? Bueno, para nosotros, entonces, para el ser humano en general, lo real, bueno, es aquello que, por ejemplo, corresponde a lo que puede estimular los 5 sentidos. Nosotros decimos que algo es real porque, por ejemplo, lo tocamos. El sentido del tacto nos permite sentir su dureza, nos permite sentir su temperatura, su forma y demás, ¿no? Tenemos la vista, por ejemplo. Nosotros lo que vemos es lo que existe, se supone. Pero tenemos la vista también limitada. Podemos solamente percibir aquello que está dentro de nuestro rango visual, ¿no? Dentro de infrarrojo a ultravioleta. Más allá de esto no podemos llegar a ver. Bueno, convivimos con animales, con otros seres que sí llegan a ver. El oído es un oído muy limitado el nuestro. Hay rangos de los ultrasonidos que no podemos escuchar. Los infrasonidos tampoco. Sin embargo, convivimos con animales que sí pueden escucharlos. Lo mismo pasa con el gusto. Nos gusta o no nos gusta algo, podemos decir que algo es rico o feo, esa es la realidad, o va en los gustos. Por un lado, los gustos que desarrolla cada una de las personas, y por otro lado, si le sentimos el gusto a todo, dado que, por ejemplo, las víboras, ¿no? Cuando sacan su lengua, es para percibir las pequeñas partículas que están flotando en el aire. Entonces el olfato de la víbora en realidad sería su gusto, el gusto de las partículas que están flotando en el aire, lo deja calcular la dirección y distancia hacia donde se encuentra eso. Eso para nosotros es inimaginable. Así que bueno, todo aquello que estimula nuestros sentidos, al menos los 5 conocidos, es aquello que conocemos como lo real, como la realidad. Entonces basamos nuestra realidad en todo lo que podemos percibir. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos serían aquellos que nos marcan lo que es real. Dentro de esa franja, lo que percibimos es la realidad. Pero y todo aquello que se nos escapa, por ejemplo, y que los animales, por ejemplo, que viven acá en nuestro ecosistema, en nuestro ambiente, pueden percibir, y todo aquello que ni siquiera los animales podrían llegar a percibir, tampoco es real. Lo que no vemos directamente con los ojos, lo que no tocamos, lo que no olemos, lo que no degustamos, no es real. Aquello que no oímos no existe. Así es entonces que quiero plantear esta idea de que basado en los sentidos no podemos ver la realidad, solo estamos viendo una pequeña porción de esta. ¿Y de qué depende el resto? Bueno, ahí está donde se pone muy puntual el ser humano en cuanto a quien es religioso, recurre a Dios como el creador de todo. El que es científico recurre a una teoría del todo como algo creador del universo y de todo lo que existe, ¿no? Tenemos teorías, por ejemplo, que buscan una ecuación única que defina todo, los matemáticos que buscan que con una sola ecuación se pueda explicar el surgimiento de la realidad, de todo lo que se puede ver, de todo lo que existe, del tiempo y la distancia. Bueno, en esto entonces considero que nos faltan sentidos para interpretarlo, y hay mentes más lúcidas, ¿no? Más inteligentes, que hacen una aproximación, pero bueno, como digo, estas aproximaciones que hacen me parece que dependen siempre de los sentidos, de las cualidades que tiene el ser humano para percibir la realidad y describirla de la forma que puede, dentro del ambiente en el que se mueve, con el lenguaje que conoce. Por ahí nuestras palabras no pueden describir toda la realidad porque no experimentamos algunas cosas
que por ende no podemos ponerle palabras, ya que no existieron, al menos en nuestra experiencia pasada. No sabemos si algún día vamos a llegar a experimentarlas. Creo que hay pocas personas que experimentaron algún tipo de evidencia, que pudieron percibir de alguna forma, con algún otro sentido desconocido, esa otra realidad existente que convive con la nuestra, pero que no se puede ver a través de un sentido directo. Entonces llegan unas pequeñas pistas, un poco de información que no comprendemos del todo, porque es como que nos llega una llamada entrecortada, no entendemos bien las palabras, no entendemos el significado del mensaje completo. Así entonces vamos a recorrer diferentes autores, diferentes ideas que van a ir hablando de la idea que cada uno creó sobre el significado de estas pequeñas porciones de información que vienen de dónde, bueno, ya veremos. Lo único que quiero ir explicando con esto es que vamos a ver, que vamos a sentir lo que queremos ver y lo que queremos sentir, lo que esperamos poder ver y sentir. Más allá de esto, nuestro entendimiento no puede darle una explicación, por lo tanto hay dos posibilidades: o lo creemos como irreal o lo creemos como real, pero no nos animamos por ahí a transmitirlo. Bueno, en este momento lo que yo estoy haciendo es intentar transmitir aquel entendimiento al que creo que llegué. Bueno, verdad o falso, tal vez nunca se sepa, pero al menos poder expresarlo es la idea. Lo que busco es poder expresarlo, no quedarse, como diría el escritor Wayne Dyer, con la música adentro. Lo que uno siente, lo que uno cree haber entendido, debería por lo menos expresarlo, y nunca se sabe qué tan llegado a la realidad va a estar. Así que bueno, por el momento nos vamos despidiendo con Laura detrás de cámara, y bueno, pidiéndole que por favor nos apoyen, nos sigan, y bueno, y espero comentarios, espero experiencias personales en cuanto a lo que vaya surgiendo de los videos, que bueno, espero sean de su agrado. Van a ser temas que considero bastante atípicos, ¿no? Si bien hay muchos videos, bueno, nadie los va a mezclar de la manera que vamos a intentar mezclarlos acá, viendo cómo la materia y la energía pueden ser dos realidades paralelas que conviven a través del humano. Así que gracias. Por el momento, nos vemos en el próximo video.